Mateo capítulo 5 versículo 20. La palabra de Dios dice así: Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por el contexto de los 3 versículos anteriores, vemos que Jesús sigue hablando acerca de la ley y los profetas, las escrituras del Antiguo Testamento. En este versículo, en esta ocasión, afirma que la verdadera justicia excede al tipo de justicia mostrado por los escribas y fariseos. ¿Cuál era la justicia que estos judíos, fariseos y escribas practicaban? Era una justicia por obras que se mostraba por el cumplimiento de sus tradiciones. El propósito de la ley no era mostrar qué hacer para hacerse aceptable, mucho menos exponer cuán bueno ya se era, sino mostrar lo totalmente pecadores e indefensos que son todos los hombres en sí mismos. Así como el Señor indicó a los judíos en la primera bienaventuranza, el paso inicial hacia la ciudadanía del reino es la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, dice la primera bienaventuranza. Reconocer la propia y total desdicha delante de Dios es el primer paso para ser declarados justos delante de Dios, cosa que los judíos, fariseos, escribas no estaban realizando. Ellos habían creado un montón de reglas, tradiciones, con las que ellos por esfuerzo propio se estaban justificando delante de Dios. Esto se puede evidenciar en la siguiente parábola, la parábola del fariseo y publicano. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. En esta historia, un fariseo y un recaudador de impuestos fueron al templo a orar. El fariseo oró lleno de arrogancia moral. Dice Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. El publicano, recaudador de impuestos, era el individuo menos apreciado, más odiado en la sociedad judía, debido a que se había vendido a la Roma a fin de recaudar impuestos de sus hermanos. Extorsionaba lo que podía obtener de la gente, quedándose con todo lo que hurtaba por sobre lo que Roma requería. Por dinero el publicano había abandonado toda lealtad nacional, social, familiar y religiosa. Esta era la realidad, las características del publicano. Por otra parte, el fariseo era el modelo de judío sumamente religioso, moral y respetable. Sin embargo, las palabras que el Señor Jesucristo manifestó acerca del publicano fueron que, a pesar de la traición y el pecado del recaudador de impuestos, éste sería justificado por Dios debido a su fe arrepentida, mientras que el fariseo religioso, a pesar de su alta moral y religiosidad, sería condenado porque confiaba en su propia justicia, confiaba en sus buenas obras. Jesús enseña que el tipo de justicia ejemplificada por los fariseos
no era suficiente para obtener entrada al reino de Dios. Si los fariseos, meticulosamente religiosos y morales, no podrían entrar al cielo, entonces, ¿quién podría hacerlo? La justicia que Dios demanda es mayor que la justicia que practicaban los escribas y fariseos. Una justicia de obras, una justicia de esfuerzo propio. Ellos estaban ganando su entrada al reino de los cielos por esfuerzo propio. La falsa enseñanza de salvación por esfuerzo propio es la que Jesús enfrenta en este versículo y que toda la Biblia contradice de principio a fin. La única forma de entrar al reino de Dios es tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, y esta justicia se la obtiene por la fe en Jesucristo. Aquellos que ponen su fe en Jesucristo, Dios los declara justos. Es imputado la justicia de Cristo en estas personas que se arrepienten. La falsa enseñanza de salvación por esfuerzo propio es la que Jesús enfrenta en este versículo y que toda la Biblia contradice de principio a fin. Pablo clarifica, enseña que incluso Abraham, el padre del pueblo judío, fue salvo por su fe y no por sus obras. Génesis 15:6 dice la palabra de Dios, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos 4:3 Pablo dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 22 dice la palabra de Dios que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Aquellas personas que confían en Jesucristo son justificados delante de Dios por medio de la fe que ponen en la obra que Jesucristo hizo cuando vino a este mundo. La justicia que Dios demanda es una justicia que Él mismo da a los que creen en Él. Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? Los escribas escribían, estudiaban e interpretaban a menudo enseñaban la ley judía. Aunque habían escribas entre los saduceos, la mayoría se asociaba con los fariseos. En la nación de Israel habían dos tipos de escribas, los escribas civiles y los escribas eclesiásticos. Los escribas civiles desempeñaban de algún modo como notarios y participaban en varios deberes gubernamentales, mientras los escribas eclesiásticos dedicaban su tiempo al estudio de las Escrituras y llegaron a ser sus principales intérpretes y articuladores. Sin embargo, como Jesús aclaró en varias ocasiones, los escribas no entendían lo que estudiaban y enseñaban. A pesar de toda su exposición a la palabra de Dios, su estudio era superficial y pasaban por alto su profundo propósito espiritual. Estos eran los escribas. Los fariseos, a los cuales el Señor se refiere en Mateo 5:20, eran influyentes y rígidos y confiaban en su sistema de justicia. Los judíos tenían un dicho. Ellos decían, si solo dos personas fueran al cielo, uno sería un escriba y el otro un fariseo. Estos individuos estaban totalmente convencidos de que Dios debería honrarles debido a sus dedicadas y demandantes obras. Al compararse con las normas que habían establecido, no podían imaginarse que Dios no estuviera impresionado con la bondad que exhibían. Sin embargo, al igual que muchos eruditos serios y capaces a lo largo de la historia de la Iglesia, los fariseos del judaísmo también estaban ciegos al significado de las palabras que con diligencia estudiaban y debatían. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. La justicia, la norma de justicia que los escribas y fariseos enseñaban y practicaban, se diferenciaba de la justicia de Dios en varias maneras importantes. A los escribas y fariseos les preocupaba totalmente la observancia externa de la ley y la tradición. No consideraban la parte interna, los motivos o las actitudes. Por lo tanto, la justicia que los escribas y fariseos practicaban era una justicia externa. Por mucho odio que pudieran sentir hacia una persona, si no lo mataban, no eran culpables de quebrantar el mandamiento. Era la enseñanza de la justicia de los fariseos y los escribas. Por mucha lujuria que sintieran, no se consideraban culpables de adulterio o fornicación mientras no cometieran el acto físico. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 25, el Señor ofrece una descripción gráfica del carácter externo de esa religión. Les dice así la palabra de Dios: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Practicaban una justicia externa. Ellos no veían nada malo con tener malos pensamientos mientras no los sacaran a relucir externamente. No creían que Dios los juzgaría por lo que pensaban, sino tan solo por lo que hacían. Pero esa es precisamente la clase de justicia que Jesús declaró que era del peor tipo. El Señor condenó esa exhibición externa porque quienes lo practicaban en realidad eran ladrones, autoindulgentes, inmundos, sin ley, asesinos y enemigos de los verdaderos representantes de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 25, el Señor les dice a estos religiosos judíos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia». De esa manera el Señor mostraba el tipo de justicia que estos religiosos escribas y fariseos judíos practicaban. Era una justicia externa y les importaba más de qué la gente pensaba de ellos, y no practicaban una justicia profunda del corazón. Las próximas enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte muestran que el principal interés de Dios está en el corazón, no solo en las manifestaciones externas en cuanto a asesinato o adulterio que ellos mostraban. Eso podemos evidenciar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 22, donde dice la palabra de Dios: «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio». Acá está mostrando que el enojo era causa de culpabilidad de un juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La hipocresía no puede sustituir a la santidad. Es de esa manera que el Señor condenó la justicia externa que practicaban los religiosos, escribas y fariseos. Jesús les dijo a los escribas y fariseos, refiriéndose al impío sistema de obras que justicia que tenían:
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cesáis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Lucas 16:5 dice la palabra de Dios. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. De esa manera el Señor condenó el tipo de justicia externa que practicaban estos judíos, escribas y fariseos. El tipo de justicia que practicaban estos judíos también era parcial. La justicia que practicaban tampoco satisfacía la justicia de Dios porque era parcial y lamentablemente incompleta. Mateo 23:23 dice la palabra de Dios: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, estos judíos eran meticulosos en diezmar las plantas y las semillas más pequeñas de sus huertos, aunque eso no ordenaba específicamente en la ley. No obstante, despreciaban la misericordia hacia otras personas y por ser fieles en sus corazones para con Dios, despreciaban actitudes internas que nacen del corazón. Les interesaba mucho hacer interminables y ostentosas oraciones en público, pero no tenían ningún reparo en despojar de su casa a una viuda. Mateo 23:14 dice la palabra de Dios: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hacían caso omiso de aspectos tales como la justicia, la misericordia y fidelidad, porque esos eran básicamente el reflejo de un corazón transformado. Es imposible ser misericordioso, justos y fieles sin un cambio divinamente forjado, pues ninguna formalidad externa puede producirlos. Jesús les citó las palabras Marcos 7:7, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aún así, ellos se consideraban la élite religiosa de Israel y los objetos del afecto especial de Dios, pero el Señor condenó este otro tipo de justicia, una justicia parcial. Cumplían lo que les convenía y dejaban lo más importante como la justicia, la misericordia, la fidelidad, que eso emana del corazón transformado. Los escribas y fariseos eran como los teólogos neo-ortodoxos y liberales de nuestra época. Tomaban términos bíblicos y adecuaban, manipulaban para que encaje con sus propias perspectivas y filosofías humanas. Se elaboraban enseñanzas, normas y mandamientos bíblicos con el fin de producir variaciones de acuerdo con sus propios deseos y capacidades. Incluso mandamientos tales como: vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, que se describe en el libro de Levítico 11:44, no lo interpretaban como un llamado a una actitud pura de corazón, sino como un requisito para realizar ciertos rituales. Ellos sabían que no podían ser santos del mismo modo que Dios es santo, ni tenían el deseo de serlo. Así que simplemente cambiaron el significado de la santidad. La justicia de los escribas y fariseos era externa, parcial y ahora egocéntrica.
era producida por el yo para los propósitos de gloria propia. Buscaban su propia satisfacción, habían elaborado un sistema religioso de tal modo que resaltara esa autosatisfacción, proveyendo maneras de lograr cosas externas y virtuosas acerca de las cuales jactarse y estar orgulloso. La justicia de los escribas y fariseos también era egocéntrica. El marcado contraste, la persona piadosa, el cristiano verdadero, está entristecida por su pecado, llora por la condición malvada de su vida interior, por la injusticia que ve en su corazón y mente, no tiene ninguna confianza en lo que es y en lo que puede hacer, pero ansía la justicia que solo Dios puede ofrecer debido a su misericordia y a su gracia. Pero el individuo que es justo en su propia opinión, sea religiosos, y muchas personas que actualmente se autojustifican, no ven la necesidad de alguna otra justicia, ni necesidad de salvación, misericordia, perdón o gracia. Así como sus antepasados arrogantes morales no habían querido la gracia, el regalo de Dios ofrecido en el Antiguo Testamento, también despreciaron la gracia, el regalo de Dios en la época de Jesús. No quisieron la gracia que el Mesías les ofrecía ahora. Con esa gracia que el Mesías ofrece ahora, somos declarados justos y de esa manera nuestra justicia es mayor que la justicia de obras que practicaban los religiosos escribas y fariseos. Estos escribas y fariseos querían gobernar sus propias vidas y determinar sus propios destinos. No estaban dispuestos a someterse a un rey que deseaba gobernarles tanto en sus vidas internas como externas. Bien dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, haciendo a un lado la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué tipo de justicia Dios requiere para que podamos entrar, ser parte del reino de los cielos? La justicia que Dios requiere de los ciudadanos de su reino es mayor que la de los escribas y fariseos. El Señor requiere una justicia genuina, santidad verdadera, que excede todo lo humano y que existe únicamente en el corazón redimido. En el Salmo 45:13, el salmista escribió: la princesa está en su alcoba, sus finos vestidos de oro resaltan su hermosura. Cuando el interior es hermoso, la belleza exterior es apropiada, pero sin belleza interior, el adorno exterior es fingimiento, engaño, es hipocresía. A Dios siempre le ha interesado en primer lugar la justicia interior. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel estaba listo para ungir al hijo mayor de Isaí, Eliab, como el sucesor de Saúl, el Señor le declaró: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no solo requiere justicia interior, sino justicia perfecta. Mateo 5:48 dice la palabra del Señor: Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A fin de ser calificados para el reino de Dios, debemos ser tan santos como el Rey mismo. Esa norma es tan infinitamente alta que ni siquiera la persona con mayor justicia propia se atrevería a afirmar que la posee
o que puede obtenerla. ¿Cómo podríamos tener una justicia mayor que de los fariseos, de los escribas y fariseos? La única manera de obtener una justicia mayor es la justicia que Dios concede. Esa imposibilidad lleva al individuo sincero a preguntarse cómo se obtiene un corazón tan santo, perfecto, como vuestro Padre, como dice Mateo 5:48, lo lleva a hacer la pregunta que los discípulos de Jesús le hicieron un día. Mateo 19:25. ¿Quién pues podrá ser salvo?, le dijeron los discípulos al Señor. Y la única respuesta es la que Jesús ofreció en esa ocasión. Y mirándoles Jesús les dijo, Mateo 19:26, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aquel que demanda justicia perfecta, proporciona justicia perfecta. Dios demanda una justicia perfecta y es el mismo Dios que proporciona una justicia perfecta al corazón arrepentido de su pecado. Aquel que nos habla del camino de entrar al reino es el mismo ese camino. Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Rey Jesús no solo fija la norma de justicia perfecta, sino que Él mismo lleva a esa norma a cualquiera que esté dispuesto a entrar en el reino bajo las condiciones del Rey. Gálatas capítulo 2, versículo 16, la palabra de Dios dice así, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ser justificado significa ser hecho justo, y ser hecho justo por Cristo es la única manera de convertirse en justo. Romanos 3:21 y 22 dice la palabra de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La fe siempre ha sido la senda de Dios hacia la justicia, una verdad que los escribas y fariseos, los expertos en el Antiguo Testamento, debieron haber conocido por sobre las demás personas, como se los recordó Pablo a sus líderes judíos en Roma. Romanos 4:3, porque, ¿qué dice la Escritura?, preguntó Pablo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe, dice otra versión acerca de Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces, el primer patriarca, el primer judío, fue salvo por fe y no por cumplir, no por obras, no por cumplir ciertos rituales, tradiciones, porque ya en ese tiempo todavía no existían estas tradiciones que fueron elaboradas meticulosamente por los religiosos escribas y fariseos. Él fue el padre de los fieles, pero no fue el primero de los fieles. En el libro de Hebreos capítulo 11 registra el escritor a Hebreos que mucho antes que Abraham hubo muchos más hombres santos que creyeron a Dios y fueron justificados. Hebreos 11:4 dice la palabra de Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Gloria al Señor. Fue también solo por fe que Noé encontró la salvación. Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muchos más versículos nos van enseñando que la única forma de ser declarados justos es poniendo la fe en el Señor Jesús. Romanos 5:17 dice la palabra de Dios: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:21 dice la palabra de Dios: así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, Dios ofrece la justicia que exige. La justicia que exige Dios no puede merecerse, no puede ganarse, no puede lograrse, sino solamente aceptarse. Al ofrecerse por el pecado, Cristo condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Dios entregó la norma imposible, luego proporcionó su cumplimiento. El escritor de Romanos, Pablo, tenía considerablemente más derecho a la justicia hecha por los hombres que la mayoría de los escribas y fariseos con quienes Jesús habló. Sin embargo, Pablo escribió acerca de su justicia, Filipenses 3:4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Sin embargo, cuando el apóstol fue confrontado por la justicia de Cristo, también fue confrontado por su propia pecaminosidad. Cuando vio lo que Dios había hecho por él, comprendió que lo que él había hecho por Dios no valía nada. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Versículo 8, y lo tengo por basura. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, la justicia por obra, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que Dios da a aquellas personas que ponen su fe en el Señor Jesús. Para quienes confiamos en Él, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Cuando Dios mira a los creyentes imperfectos y pecadores, ve a su Hijo perfecto y sin pecado, y hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. 2 de Pedro 1, 4. Y poseemos en nosotros la misma vida justa del Dios Santo y Eterno. Cierto es que hasta que nuestra carne también esté redimida, ese nuevo yo justo se encuentra en batalla con el pecado. Aún así somos justos en nuestra posición delante de Dios en Cristo y tenemos la nueva capacidad de actuar con justicia. Justicia de Dios versus la justicia de los hombres. Si ni siquiera la propia ley de Dios por sí sola puede hacer justa a una persona, ¿cuánto menos pueden hacerlo las tradiciones de confección humana? Quienes insisten en llegar a Dios por sus propios medios y por su propio poder, nunca lo alcanzarán, no entrarán en el reino de los cielos. Ninguna iglesia, ningún ritual, ningunas buenas obras, ninguna filosofía, ningún sistema puede colocar a alguien delante de Dios. Aquellos que a través de una iglesia, por medio de una secta o simplemente a través de sus propias normas personales tratan de abrirse paso al interior de la gracia de Dios, no saben nada acerca de qué trata la gracia de Dios.
Es trágico que muchos hoy, al igual que los escribas y fariseos, intenten tomar cualquier camino hacia Dios menos el camino de Él. Pagarán cualquier precio, pero no aceptarán el precio que Él pagó. Harán cualquier obra por Él, pero no aceptarán la obra que el Hijo consumó para ellos. Aceptarán cualquier regalo de Dios menos la dádiva de salvación gratuita. Tales personas son religiosas, pero no regeneradas, y no entrarán en el reino de los cielos. El Señor Jesús manifestó: no voy a poner a un lado la ley de Dios, la cumpliré y le quitaré todas las añadiduras de tradición humana que se le han incrustado. Reafirmaré el propósito que Dios tenía para ella desde el principio: mostrar que todo ser humano es pecador e incapaz de cumplir la ley. Aquel que rebaja las normas a un nivel que pueda cumplirse será juzgado por la ley de Dios y excluido de la gracia de Dios. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria al Señor.